Señores, buenas noches. Vamos a abordar el tema de prestaciones adicionales en la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, denominación que se le ha dado a la nueva ley. Antes de hacerlo, vamos a revisar lo que dice la ley vigente, la Ley 30225. En el artículo 45.4 dice lo siguiente: la decisión de la entidad o de la Contraloría de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales no puede ser sometida a conciliación, ni a arbitraje, ni a Junta de Resolución de Disputas, como se llama ahora. Ya sabemos que en el futuro se llamará Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Las pretensiones referidas a enriquecimiento sin causa o indebido, pago de indemnizaciones o cualquier otra que se derive u origine en la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación parcial de estas por parte de la entidad o de la Contraloría, según corresponda, no pueden ser sometidas a conciliación, arbitraje ni otros medios de solución de controversias establecidos en la presente norma o el reglamento, correspondiendo en su caso ser conocidas por el Poder Judicial. Todo pacto en contrario es nulo. Por lo tanto, sí estamos desde hace un buen tiempo, como ustedes saben, más de 25 años, no se arbitran, ni se concilian, ni se someten a Junta de Resolución de Disputas las controversias derivadas de las prestaciones adicionales y también aquellas referidas a enriquecimiento sin causa y otras causales que, como ustedes saben, los actores, los operadores de la norma, inventamos en su momento para, decirlo en palabras gruesas, sacarle la vuelta a la prohibición y tratar de salir por algún lado. Ok, la nueva ley, ¿qué dice? La Ley General de Contrataciones Públicas 32069 nos trae una sorpresa. El numeral 76.3, por ejemplo, dice: no pueden ser sometidas a Junta de Prevención y Resolución de Disputas, como se llamarán adelante, conciliación ni arbitraje, las pretensiones referidas a enriquecimiento sin causa o indebido o pago de indemnizaciones o cualquier otra de similar naturaleza que se derive u origine en la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación parcial de estas por parte de la Contraloría, ya no de la entidad y de la Contraloría, solo de la Contraloría. Estos supuestos son de competencia del Poder Judicial. Entonces ya marca un distingo, ¿no es verdad? O sea, las que aprueba la entidad no dice nada, de las que aprueba la Contraloría, estas no pueden ir al Poder Judicial. Contrario censo, como decimos los abogados, si estas pueden ir al Poder Judicial, las otras, si estas deben ir al Poder Judicial, las otras no. O sea, sí podrían ser sometidas a Junta de Prevención y Resolución de Disputas, conciliación y arbitraje. Por si fuera poco, porque ya esa es una conclusión primera, colegimos de lo expuesto esto, el siguiente numeral, el 76.4, dice: las controversias relacionadas a prestaciones adicionales aprobadas por la entidad sí pueden ser sometidas a Junta de Prevención y Resolución de Disputas o arbitraje. Aquí yo tengo una observación, por eso he subrayado la palabra aprobadas por la entidad, porque las aprobadas por la entidad no tienen problemas. Los problemas son las que no aprueba la entidad o las que aprueba parcialmente, ¿no es verdad? Entonces, yo creo que ahí lo que ha querido decir la norma es: oye, las otras, las solicitadas a la entidad en todo caso, son las que pueden ir a Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Pero nos basta con el numeral anterior, porque el numeral anterior nos está diciendo cuáles son las que necesariamente no pueden ir a arbitraje y necesariamente van a ir al Poder Judicial, que es como una manera de decirlo: mejor no reclames, ¿no es verdad? Ese es el punto. Ok, el artículo 42 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, la original, la primera, la de 1998, 97, 98, cuyo primer proyecto, como lo ha destacado el ingeniero Vicente, elaboré yo personalmente. Bueno, ¿qué decía? Decía: la entidad podrá ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el 15% de su monto. En el supuesto que resultara indispensable la realización de obras adicionales mayores, la entidad podrá decidir autorizarlas, pero para ello se requerirá contar con la autorización del titular del pliego o de la máxima autoridad de la entidad, debiendo para el pago
contar contra la autorización previa de la Contraloría General de la República y con la comprobación de que cuentan con los recursos necesarios. Subrayo para el pago. La autorización de la Contraloría era previa al pago, para el pago. Ahí entraba a aprobar, porque las funciones de la Contraloría, como nos lo acaba de recordar una sentencia del Tribunal Constitucional reciente, son tres: verificar la correcta ejecución del presupuesto general de la República, que es lo que tiene que ver con los pagos, verificar el pago de la deuda y supervisar a las entidades en función de estas otras dos razones, y no inmiscuirse en otras cuestiones ni criticar o observar lo que deciden los ingenieros. Muy bien, el artículo 41 de la Ley de Contratación del Estado, ya cambiando el nombre, Decreto Legislativo 1017, está haciendo interferencia su micro, ingeniero, dice lo siguiente: el Decreto Legislativo 1017, las prestaciones adicionales podrán ser hasta por el 15% del monto total del contrato original. Para tal efecto, los pagos correspondientes serán aprobados por el titular de la entidad. Y luego agregaba, en el supuesto que resultara indispensable la realización de prestaciones adicionales mayores hasta un máximo del 50%, el titular de la entidad podrá decidir autorizarlas. Para ello se requerirá contarla con la autorización del titular de la entidad, debiendo para la ejecución y el pago contar con la autorización previa de la Contraloría. Entonces acá ya cometemos el error de ampliar el concepto y decir que la autorización de la Contraloría ya no es previa al pago, sino previa a la ejecución y el pago, con lo cual le damos una mayor autoridad, una mayor competencia innecesaria a la Contraloría General de la República. La ley actual, en los artículos 34.4 y 34.5, nos dice, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por 15% del monto del contrato original y serán aprobadas por el titular de la entidad. Y luego acota el 34.5, en el supuesto que resultara indispensable la realización de prestaciones adicionales mayores, hasta por un máximo del 50%, el titular de la entidad podrá decidir autorizarlas y contar con ello para la ejecución y el pago, la autorización previa de la Contraloría. Entonces tenemos un primer tramo hasta el 15% y un segundo tramo hasta el 50%. En el primer tramo, sola la entidad; en el segundo tramo, la entidad y la Contraloría. ¿Correcto? ¿Qué nos dice ahora la nueva ley? La nueva ley nos dice, la autoridad de la gestión administrativa, una entelequia nueva que ha creado la ley, puede autorizar la ejecución y el pago hasta por el 15% del monto total del contrato. El titular de la entidad puede autorizar la ejecución y el pago de prestaciones adicionales entre el 15 y el 30% del monto del contrato, lo dice el 64.3, o una novedad, ya se le autoriza a la entidad para que sin recurrir a la Contraloría pueda trepar hasta el 30% del monto del contrato. Y finalmente se dice que entre el 30 hasta el 50% podrá autorizar la entidad previa a la ejecución y el pago, contar con la autorización de la Contraloría General de la República. Pero todo, en cambio, se mantiene el tope del 50%, y no nos damos cuenta que el 50% de prestaciones adicionales es el promedio universal que existe en todo el mundo de adicionales, el promedio, y nosotros estamos poniendo como tope el promedio. Entonces, eso es lo que justifica y explica tantas obras paralizadas que tenemos, porque las obras muy rápidamente, más aún en obras longitudinales, por ejemplo, llegan al 50% y tienen que paralizarse, resolverse el contrato y empezar los problemas. Este es un resumen sobre las autorizaciones y reclamaciones. En la columna del centro ustedes ven los porcentajes y ven hacia la izquierda cómo estamos actualmente. Todo va al Poder Judicial. El primer tramo, el 15%, resuelve el titular. En adelante la Contraloría General de la República con el tope al 50%. Y en el lado derecho tenemos que ahora la Autoridad de Gestión Administrativa autorizará el primer tramo de 15%, el segundo tramo hasta el 30% la entidad, lo cual significa que es la misma entidad la que autorizará hasta el 30%. Del 30 al 50, ese pequeño cachito irá a la Contraloría, y acá acaba de preguntarse, ¿qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre el adicional que está en el borde del 30% y el que está en el 31%? Nada, no es verdad, una cuestión numérica, una suma, pero ya ese otro tiene que autorizar la Contraloría, lo cual es un error, porque la Contraloría, con todo el respeto que nos merece, no tiene los profesionales técnicamente preparados para poder decir si un adicional va o no va. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un puente necesita un espesor de losa de determinada cantidad
y el supervisor, los profesionales de la entidad recomiendan una determinada cantidad de espesor y la Contraloría dice no, debe ser menos. Bueno, le hacen caso a la Contraloría, ponen menos, se cae el puente, se muere la gente, ¿y quién responde? ¿La Contraloría responde? No. Para eso están los profesionales especializados, los ingenieros que se contratan a través de rigurosos procedimientos. Hay que respetar lo que dicen. Ese es el punto.